Nadie quería cuidar al millonario enfermo, hasta que la niñera y sus hijos tocaron a su puerta. Alejandro Torres tenía 38 años cuando su vida se partió en dos. Antes del accidente, era un hombre que no sabía lo que era perder, dueño de una de las constructoras más grandes de Monterrey, acostumbrado a cerrar tratos millonarios en una sola llamada, siempre vestido impecable, y con esa sonrisa segura que hacía que todos confiaran en él, aunque apenas lo conocieran. Vivía en una casa enorme en San Pedro, con ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde y un jardín que parecía de revista. Tenía amigos, socios, fiestas, viajes constantes y una agenda llena hasta el último minuto. Nadie imaginaba que en una sola noche todo eso se iba a detener. Fue un viernes, después de una cena con inversionistas. Alejandro decidió manejar él mismo su camioneta, aunque había tomado algunas copas. No estaba borracho, eso lo repitió 1000 veces después, pero sí confiado, demasiado confiado. Llovía fuerte y la carretera estaba resbalosa. Recibió una llamada mientras conducía. Era su hermana menor, Mariana, que le pedía hablar de un asunto familiar. Alejandro contestó sin pensarlo. En un segundo, las luces de un tráiler aparecieron frente a él. Intentó girar el volante, pero las llantas no respondieron. El golpe fue seco, brutal. El sonido del metal retorciéndose quedó grabado en la mente de quienes llegaron primero al lugar. Cuando despertó en el hospital, no entendía por qué no sentía las piernas. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Vio las caras tensas de los doctores y supo que algo estaba muy mal. Las siguientes semanas fueron una mezcla de cirugías, dolor y noticias que caían como piedras. Lesión en la médula, daño irreversible, probabilidad mínima de volver a caminar. Alejandro no lloró cuando se lo dijeron. Solo se quedó mirando al techo blanco del hospital, como si estuviera esperando que alguien dijera que todo era un error, pero nadie lo dijo. Cuando por fin regresó a su casa, ya no era el mismo hombre que se había ido aquella noche. La silla de ruedas se convirtió en parte de su rutina. Al principio intentó mantener el control de la empresa desde su despacho en casa, pero su carácter cambió. Se volvió impaciente, explosivo. Cualquier detalle lo molestaba. Si el café no estaba lo suficientemente caliente, gritaba. Si el chofer llegaba 5 minutos tarde, lo despedía. Las enfermeras que contrató la familia no duraban más de unos días. Algunas se iban llorando, otras simplemente no regresaban después del primer turno. Alejandro rechazaba la ayuda, lanzaba comentarios hirientes, cerraba la puerta de su estudio durante horas. Sus antiguos amigos dejaron de visitarlo. Al principio iban cada semana, luego cada mes, hasta que ya no fueron. Las reuniones en la casa se terminaron. El jardín seguía verde, pero ya nadie lo disfrutaba. Mariana intentó acercarse a él, pero Alejandro la culpaba en silencio por aquella llamada que recibió segundos antes del choque. Nunca se lo dijo directamente, pero su mirada fría bastaba para que ella entendiera. La empresa empezó a resentir su ausencia. Aunque seguía siendo el dueño, delegó muchas decisiones en su cuñado Ricardo, quien se ofreció a ayudar mientras él se recuperaba. Alejandro aceptó porque no tenía energía para discutir. Cada día se parecía al anterior. Despertar, mirar el techo, escuchar el ruido lejano de la ciudad y sentir una rabia que no sabía dónde poner. Odiaba depender de otros para vestirse, para moverse, para algo tan simple como bajar al jardín. Odiaba ver su reflejo sentado, inmóvil. La terapia física era otro tormento. Los doctores insistían en que debía intentarlo, pero él respondía con sarcasmo y abandonaba las sesiones antes de tiempo. Poco a poco dejó de intentarlo. Se convenció de que esa era su nueva vida y que nada la iba a cambiar. La prensa, que antes lo buscaba para entrevistas sobre negocios, ahora publicaba notas breves sobre el empresario que había quedado paralizado. Algunos hablaban de tragedia, otros de lección de vida. Alejandro no leía nada. Mandó quitar los espejos del gimnasio que tenía en casa porque no soportaba verse ahí, inmóvil donde antes entrenaba todas las mañanas. Las noches eran peores. El silencio se hacía pesado y los recuerdos del choque volvían con fuerza. El sonido del tráiler, el golpe, el olor a gasolina. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero al día siguiente volvía a ponerse la máscara de hombre duro que no necesita a nadie. Con el paso de los meses, su carácter se volvió su peor enemigo. Los empleados caminaban con cuidado cuando estaban cerca de él. Nadie sabía con qué versión de Alejandro se iban a encontrar. Podía estar callado durante horas y de pronto estallar por algo mínimo. La casa grande empezó a sentirse vacía.
como si las paredes guardaran el eco de lo que él había sido, y ya no era. 2 años después del accidente, Alejandro apenas salía de su propiedad, rechazaba invitaciones, ignoraba llamadas, vivía encerrado en una rutina gris. Tenía dinero de sobra, pero no encontraba sentido en nada. Lo único que parecía mantenerlo en movimiento era el orgullo. No quería que nadie lo viera débil, no quería compasión. Prefería que lo vieran como un hombre difícil antes que como alguien roto. Sin embargo, en el fondo, había momentos en los que la soledad le pesaba más que la silla de ruedas. Momentos en los que miraba por la ventana y veía a los niños del vecindario jugar en la calle, correr sin pensar en nada, y sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Pero en lugar de admitirlo, cerraba las cortinas y pedía que nadie lo molestara. Así vivía Alejandro Torres, atrapado en su propia casa, con una fortuna intacta y un corazón lleno de enojo, sin imaginar que muy pronto alguien tocaría a su puerta y cambiaría el rumbo de todo lo que creía perdido. Esa mañana la casa de Alejandro estaba más silenciosa que de costumbre. Habían pasado apenas 3 días desde que la última enfermera se fue llorando después de que él le gritara por mover un cuadro del lugar. Mariana estaba desesperada. Había llamado a varias agencias, pero cuando escuchaban el nombre de Alejandro Torres y la dirección en San Pedro, muchas personas rechazaban el trabajo sin pensarlo. La fama de hombre insoportable ya corría por toda la ciudad. Mientras tanto, en una colonia mucho más sencilla al otro lado de Monterrey, Lucía Hernández terminaba de peinar a su hija Sofía frente a un espejo pequeño con una esquina rota. Tenía 30 años, el cabello recogido en una coleta sencilla y unas ojeras que no lograba ocultar. Su hijo Mateo ya estaba sentado en la mesa esperando su desayuno. Lucía revisó su celular por 5ª vez. Había enviado su solicitud para el puesto de cuidadora sin muchas esperanzas. Ella trabajaba como niñera por horas, limpiaba casas cuando salía algo, pero no era suficiente. Desde que su esposo Raúl murió en un accidente automovilístico 2 años atrás, todo había sido cuesta arriba. Las deudas del hospital, la renta, la escuela de los niños. Esa mañana recibió la llamada que no esperaba. La agencia le dijo que el trabajo era difícil, que el paciente tenía mal carácter y que muchas personas no aguantaban ni una semana. El sueldo, sin embargo, era más de lo que Lucía ganaba en un mes entero. Ella miró a sus hijos y supo que no podía dejar pasar esa oportunidad. Les prometió que todo iba a estar bien y los dejó con su vecina doña Elvira antes de tomar el camión hacia la dirección que le dieron. Cuando bajó frente a la enorme casa de Alejandro, sintió que las piernas le temblaban. La reja alta, el jardín perfecto, la fachada moderna que imponía respeto. Se acomodó la blusa sencilla que llevaba y tocó el timbre. Un guardia abrió y la hizo pasar sin decir mucho. El piso brillaba tanto que Lucía tuvo miedo de ensuciarlo con sus zapatos gastados. Mariana la recibió en la sala. Le explicó rápido la situación, sin adornos. «Mi hermano es complicado», dijo, «pero necesita ayuda. Si decides quedarte, te lo voy a agradecer mucho». Lucía respiró hondo y asintió. No había marcha atrás. Cuando entró al estudio donde Alejandro pasaba la mayor parte del día, lo vio de espaldas, mirando por la ventana. La silla de ruedas estaba frente al ventanal, y él tenía los brazos cruzados. Mariana anunció su nombre y salió casi de inmediato, como si no quisiera presenciar el momento. Alejandro giró lentamente la silla y la miró de arriba abajo. No dijo hola, no ofreció asiento, solo preguntó cuánto tiempo pensaba durar antes de salir corriendo como las demás. Lucía sintió el golpe de esas palabras, pero no bajó la mirada. Le respondió que no venía a correr, que venía a trabajar. Alejandro soltó una risa seca y le dijo que todos decían lo mismo el primer día. Le explicó con tono frío que no necesitaba compasión ni consejos, que si estaba ahí era para cumplir órdenes y nada más. Lucía asintió sin discutir. Se acercó y le preguntó cuál era su rutina. Alejandro frunció el ceño, sorprendido de que no intentara hablarle con lástima. Le dijo que a esa hora normalmente revisaba documentos de la empresa y que no necesitaba ayuda. Ella se quedó de pie unos segundos, sin saber si irse o quedarse. Finalmente decidió ordenar un poco el escritorio, que estaba lleno de papeles desacomodados. Alejandro la observaba con atención, esperando que hiciera algo mal para reclamarle. Cuando ella movió una carpeta, él levantó la voz y le dijo que no tocara nada sin permiso. Lucía se detuvo de inmediato y le pidió que le indicara cómo prefería tener todo. Esa respuesta lo descolocó un poco. No estaba acostumbrado a que alguien le respondiera sin miedo, pero tampoco con desafío. El primer choque fue inevitable. A la hora de la comida,
Lucía llevó el plato que la cocinera había preparado. Alejandro apenas probó un bocado y dijo que estaba frío. Ella tocó el plato y notó que estaba caliente. Sin discutir, lo llevó de nuevo a la cocina y lo regresó minutos después. Alejandro la miró, esperando que se quejara. Ella solo le preguntó si necesitaba algo más. La tensión se sentía en el aire, como si cualquier palabra pudiera encender una pelea. Por la tarde, Lucía lo ayudó a trasladarse a la terraza. El movimiento fue torpe al principio, pero ella lo sostuvo con firmeza. Alejandro se molestó cuando sintió que perdía el equilibrio y le pidió que lo soltara. Lucía no lo hizo hasta asegurarse de que estuviera estable. Él la miró con enojo, pero también con algo diferente, algo que no mostraba desde hacía tiempo: sorpresa. Nadie lo había sostenido así sin temblar. Al caer la noche, Mariana volvió para preguntarle a su hermano qué le había parecido la nueva cuidadora. Alejandro respondió que era igual que las otras, que no se hiciera ilusiones. Pero cuando Lucía se despidió diciendo que regresaría al día siguiente a las 8, él no dijo que no volviera. Esa pequeña diferencia no pasó desapercibida para Mariana. Afuera, mientras caminaba hacia la parada del camión, Lucía sintió el peso del día sobre los hombros. No había sido fácil. Alejandro era más duro de lo que imaginaba, pero también vio algo en su mirada cuando lo ayudó en la terraza. No era solo enojo, era miedo, era frustración, era un hombre que no sabía cómo vivir en ese cuerpo que ya no le respondía. Lucía pensó en sus hijos y en el sueldo que le habían prometido. Pensó en Raúl y en cómo la vida cambia sin avisar. Se prometió a sí misma que aguantaría, que no iba a rendirse al primer grito. Mientras tanto, en la casa grande, Alejandro se quedó mirando la puerta por donde ella había salido. No entendía por qué esa mujer no había reaccionado como las demás. No le tuvo lástima, no intentó darle discursos, no salió huyendo cuando él levantó la voz. Se dijo que no importaba, que en unos días se iría como todas. Pero esa noche, cuando el silencio volvió a llenar la casa, pensó por primera vez en mucho tiempo que tal vez alguien había entrado sin miedo a verlo como realmente estaba. Y eso, aunque no quisiera admitirlo, lo dejó inquieto. Los primeros días de Lucía en la casa de Alejandro fueron como caminar sobre vidrio. Cada mañana llegaba puntual, con el cabello recogido y una libreta pequeña donde apuntaba horarios, medicamentos y cualquier detalle que pudiera ayudarla a no cometer errores. Alejandro ya estaba despierto cuando ella entraba al estudio. A veces fingía que no la veía, otras veces la miraba directo, como si estuviera buscando una razón para decirle que no regresara. El ambiente era pesado desde temprano. Si Lucía abría las cortinas para que entrara luz, él decía que le molestaba el brillo. Si las dejaba cerradas, preguntaba por qué la casa parecía una cueva. Nada parecía estar bien. Una mañana, mientras ella acomodaba los cojines de la silla de ruedas para evitar que le doliera la espalda, Alejandro le dijo que no necesitaba que lo trataran como inválido. Lucía se detuvo, lo miró y le respondió que no lo veía así, que solo hacía su trabajo. Él soltó una risa corta y le dijo que todos decían lo mismo. Esa frase se volvió constante. Todos dicen lo mismo. Todos prometen quedarse. Todos se van. Lucía escuchaba sin engancharse. En lugar de responder con palabras largas, se concentraba en acciones. Le llevaba el café como a él le gustaba, fuerte y sin azúcar. Aprendió rápido dónde guardaba cada documento. Notó que, aunque parecía desordenado, tenía su propio sistema. También se dio cuenta de que Alejandro pasaba mucho tiempo viendo el jardín sin decir nada. Un día, decidió preguntarle si quería salir un rato. Él respondió que no era un espectáculo para que lo pasearan. Lucía no insistió. Solo dijo que el aire fresco a veces ayuda cuando duele la cabeza. Esa tarde, sin mirarla, Alejandro aceptó. El traslado fue incómodo. Alejandro odiaba sentir que dependía de alguien para cruzar una puerta. Cuando una de las ruedas se atoró en el marco, golpeó el reposabrazos con fuerza. Lucía mantuvo la calma y liberó la rueda con cuidado. Ya en el jardín, el silencio fue largo. Se escuchaban pájaros y el ruido lejano de los carros en la avenida. Lucía se sentó en una banca cercana, sin invadir su espacio. Alejandro la observó de reojo. No hablaba de más. No intentaba sacarle confesiones. Eso lo desconcertaba. En días anteriores, algunas enfermeras le habían hecho preguntas personales, intentando que hablara de sus sentimientos. Él las callaba de inmediato. Con Lucía era diferente. Ella solo estaba ahí, pero la tensión no desaparecía. Una tarde, mientras revisaban unos papeles de la empresa que habían llegado por mensajería, Lucía notó que Alejandro fruncía el ceño al leer ciertos números. Sin pensarlo,
Le preguntó si necesitaba que llamara a alguien. Alejandro explotó. Le dijo que no se metiera en lo que no entendía, que su trabajo no era opinar sobre negocios. La voz le salió más fuerte de lo que esperaba. Lucía dio un paso atrás, sorprendida, pero no lloró ni discutió. Se limitó a decir que solo quería ayudar. Alejandro giró la silla y le dio la espalda. Ese día casi termina todo. Al caer la tarde, Mariana llamó para preguntar cómo iba todo. Alejandro respondió que estaba igual que siempre. Cuando Mariana preguntó por Lucía, él dijo que ya verían cuánto duraba. Esa misma noche, Lucía estuvo a punto de no regresar. En su casa, mientras ayudaba a Mateo con la tarea y escuchaba a Sofía contarle algo de la escuela, pensó en los gritos, en la mirada fría de Alejandro. Pensó en buscar otro trabajo menos pesado, pero luego abrió el sobre con el primer pago de la semana y entendió que no podía darse el lujo de rendirse. Al día siguiente volvió. Alejandro se sorprendió al verla entrar como si nada hubiera pasado. No dijo nada, pero su expresión cambió apenas un segundo. Esa mañana ocurrió algo que marcó un pequeño avance. Alejandro intentó alcanzar un libro que estaba en una repisa baja. La silla no le permitió acercarse lo suficiente. Se estiró más de la cuenta y perdió el equilibrio. Lucía reaccionó rápido y lo sostuvo antes de que cayera. Durante unos segundos quedaron muy cerca. Alejandro respiraba agitado, más por la rabia que por el esfuerzo. Esperaba que ella dijera algo como cuidado o te lo dije, pero Lucía solo acomodó la silla y le alcanzó el libro sin hacer comentarios. Ese silencio fue diferente. No era incómodo. Era como si ella entendiera que él no necesitaba recordatorios de su limitación. Con el paso de los días, comenzaron a tener conversaciones cortas, casi obligadas por la rutina. Alejandro preguntó por qué una mujer de su edad trabajaba en algo tan pesado. Lucía respondió que tenía 2 hijos y muchas cuentas que pagar. No dio más detalles. Él no preguntó por el padre de los niños, aunque lo pensó. Una tarde, mientras esperaban al fisioterapeuta que casi siempre se iba temprano porque Alejandro cancelaba las sesiones, Lucía le contó que antes trabajaba como niñera en una casa donde los niños no la dejaban sentarse ni un minuto. Alejandro comentó que al menos esos niños podían correr. Fue la primera vez que su voz sonó más triste que enojada. Lucía no supo qué decir, pero se quedó a su lado. El fisioterapeuta llegó, y como siempre, Alejandro dijo que no tenía ganas. Lucía intervino con cuidado. Le dijo que podían intentar solo 10 minutos. Si después quería parar, lo harían. Alejandro dudó, pero aceptó. Esos 10 minutos fueron tensos. Cada movimiento parecía un recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, al terminar, no pidió que el terapeuta se fuera antes. Fue un cambio pequeño, casi invisible, pero real. Esa noche, cuando Lucía se despidió, Alejandro la llamó antes de que saliera. Le preguntó a qué hora regresaría al día siguiente. Ella respondió que a las 8, como siempre. Él asintió sin mirarla directamente. No era una disculpa por los gritos ni una promesa de mejorar, pero tampoco era rechazo. La convivencia seguía siendo difícil. Había momentos en que Alejandro volvía a levantar la voz y días en que Lucía llegaba con el corazón apretado, sin saber qué versión de él encontraría. Sin embargo, algo empezaba a moverse bajo esa superficie tensa. No era confianza todavía, ni amistad. Era apenas un espacio pequeño donde ya no todo era enojo. Y aunque ninguno de los dos lo decía, los dos sabían que ese espacio estaba creciendo. La primera vez que Lucía vio a Valeria fue una tarde en la que la casa estaba más agitada de lo normal. Alejandro había pasado la mañana revisando contratos y estaba de mal humor, porque varios proyectos estaban retrasados. Lucía organizaba unos documentos cuando escuchó el sonido de tacones firmes cruzando el piso de mármol. No era Mariana. Ese paso tenía seguridad y algo más, como si cada golpe contra el suelo marcara territorio. Valeria apareció en la puerta del estudio sin tocar. Alta, bien vestida, el cabello lacio perfectamente acomodado y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Miró a Lucía de arriba abajo con una expresión que no necesitaba palabras para entenderse. Luego dirigió la atención a Alejandro y su tono cambió a uno dulce, casi exagerado. Le preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si había revisado los últimos estados financieros. Alejandro respondió con frases cortas. Lucía notó que su postura se ponía más rígida cuando Valeria estaba cerca. Valeria era la esposa de Ricardo, el cuñado que había tomado muchas decisiones en la empresa desde el accidente. Ella también participaba en reuniones, aunque oficialmente no tenía un cargo claro. Decía que solo ayudaba, pero su presencia en la oficina improvisada de la casa era constante.
Ese día llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Se acercó al escritorio sin pedir permiso y comenzó a explicar que había que firmar unos documentos urgentes. Alejandro tomó la pluma, pero antes de firmar miró algunos números con atención. Frunció el ceño. Preguntó por qué ciertos gastos habían aumentado tanto. Valeria respondió rápido, con explicaciones técnicas que parecían ensayadas. Lucía, que estaba acomodando unas hojas, notó que Alejandro no quedaba del todo convencido. Cuando él pidió tiempo para revisar con calma, la sonrisa de Valeria se tensó apenas un segundo. Dijo que no había tiempo, que los socios estaban presionando. Alejandro finalmente dejó la pluma sobre el escritorio y dijo que firmaría después. El silencio que siguió fue incómodo. Valeria desvió la mirada hacia Lucía y preguntó quién era. Alejandro respondió que era su nueva cuidadora. Valeria levantó una ceja y comentó que esperaba que durara más que las anteriores. Lucía sintió el golpe, pero se mantuvo firme. Contestó que estaba ahí para trabajar y nada más. Valeria sonrió sin calidez y dijo que en esa casa nada era sencillo. Después se acercó más a Alejandro y, en un tono más bajo, le recordó que debía confiar en la familia, que los empleados iban y venían, pero la sangre era la sangre. Lucía no escuchó todo, pero entendió el mensaje. Cuando Valeria se fue, dejó en el aire un perfume fuerte y una sensación de control. Alejandro permaneció en silencio varios minutos. Lucía se atrevió a preguntar si quería que ordenara los documentos. Él respondió que no, que los dejaría así. Esa tarde, mientras lo ayudaba a trasladarse al comedor, Alejandro comentó que Valeria siempre estaba pendiente de todo desde el accidente. Dijo que sin Ricardo y ella, la empresa habría colapsado, pero su voz no sonaba agradecida, sino cansada. En los días siguientes, Valeria comenzó a aparecer con más frecuencia. Llegaba sin avisar, revisaba papeles, hacía llamadas desde el despacho como si fuera suyo. A veces ignoraba por completo la presencia de Lucía. Otras veces le daba instrucciones que no tenían que ver con el cuidado de Alejandro, como pedirle que trajera café para reuniones en las que no debía estar. Lucía cumplía sin discutir, pero empezaba a notar detalles extraños. En una ocasión, vio a Valeria guardar rápidamente unos documentos en su bolso cuando Alejandro pidió verlos. Otra vez escuchó una discusión fuerte entre Valeria y Ricardo en el pasillo. Hablaban de plazos, de transferencias, de la necesidad de que Alejandro no revisara ciertos movimientos. Lucía no entendía del todo, pero intuía que algo no estaba bien. Una tarde, Alejandro tuvo una llamada con un viejo socio que preguntaba por qué ya no respondía directamente a los correos importantes. Alejandro respondió que siempre estaba disponible. Cuando colgó, miró su bandeja de entrada y notó varios mensajes que no había visto. Llamó a Ricardo para pedir explicaciones. Ricardo dijo que los había filtrado para evitarle estrés. Alejandro no pareció convencido. Lucía observaba en silencio, pero cada pieza empezaba a encajar en su mente. Valeria no solo quería ayudar, quería controlar. La tensión creció cuando Valeria decidió opinar sobre la rehabilitación de Alejandro. En una reunión con el fisioterapeuta, comentó que quizás estaban gastando dinero en algo que no daría resultados. Dijo que lo mejor era aceptar la realidad y concentrarse en la empresa. Alejandro apretó los puños. Lucía vio cómo esas palabras lo afectaban más de lo que él quería mostrar. Esa noche, cuando Valeria ya se había ido, Alejandro permaneció callado durante horas. Finalmente dijo que tal vez tenían razón, que quizá era inútil insistir en terapias. Lucía lo miró y le preguntó si esa era su decisión o la de alguien más. Él no respondió, pero la pregunta quedó flotando. Los días siguientes fueron más tensos. Valeria empezó a cuestionar la presencia de Lucía. Le dijo a Mariana que no confiaba en ella, que nadie sabía realmente quién era. Incluso insinuó que podría estar aprovechándose de la situación. Mariana defendió a Lucía, pero la duda quedó sembrada. Una mañana, mientras Lucía organizaba el archivo digital en la computadora de Alejandro, encontró una carpeta con estados financieros recientes. Notó movimientos de dinero hacia cuentas que no reconocía. No era experta, pero las cifras eran altas. Justo en ese momento, Valeria entró sin tocar. Al ver la pantalla, su expresión cambió. Cerró la laptop de golpe y le dijo a Lucía que no debía revisar cosas que no eran de su incumbencia. Alejandro, que estaba al otro lado del estudio, observó la escena en silencio. Por primera vez, no defendió de inmediato a Valeria. Se limitó a preguntar qué pasaba. Valeria respondió que la cuidadora estaba invadiendo información privada. Lucía explicó que solo ordenaba archivos como él le había pedido. El ambiente se volvió tenso.
Alejandro pidió que dejaran la computadora en paz por ese día. Valeria se fue molesta. Cuando quedaron solos, Alejandro miró a Lucía con una mezcla de duda y curiosidad. Le preguntó exactamente qué había visto. Lucía dudó un segundo, pero decidió ser honesta. Le habló de las transferencias y de los montos que le parecieron raros. Alejandro guardó silencio, procesando la información. Esa fue la primera vez que la mirada de desconfianza que siempre dirigía al mundo no estaba enfocada en ella, sino en alguien más. Y mientras el sol caía sobre el jardín, algo empezó a cambiar no solo entre ellos, sino en la forma en que Alejandro veía a la familia que decía protegerlo. Desde el momento en que Lucía vio esos movimientos extraños en la computadora, ya no pudo dejar de pensar en eso. No era contadora ni experta en finanzas, pero llevaba años administrando cada peso en su casa. Sabía reconocer cuando algo no cuadraba. Esa noche casi no durmió. Pensaba en si había hecho mal en hablar. Pensaba en que quizás se estaba metiendo en algo que no le correspondía. Pero también recordaba la cara de Alejandro cuando escuchó lo que ella le dijo. No fue una cara de enojo, fue de duda. Y eso era nuevo. Al día siguiente llegó a la casa con la sensación de que el ambiente estaba más tenso. Alejandro estaba en el estudio, revisando papeles con una concentración que no había mostrado en semanas. Apenas la vio entrar, le pidió que cerrara la puerta. No levantó la voz. No hubo sarcasmo. Solo le preguntó que le explicara otra vez lo que había notado. Lucía habló despacio. Le dijo que las transferencias salían con frecuencia hacia una misma cuenta y que los conceptos eran muy generales. Gastos operativos, asesorías externas, pagos urgentes, pero los montos eran altos y repetidos. Alejandro frunció el ceño. Dijo que esas cuentas no eran habituales antes del accidente. Lucía no añadió nada más. No quería parecer que estaba acusando a nadie. Él encendió la computadora y le pidió que le mostrara exactamente dónde había visto eso. Esta vez, cuando abrió la carpeta, no la cerró nadie de golpe. Alejandro comenzó a revisar archivo por archivo. El silencio era tan fuerte que se escuchaba el clic del mouse como un martillo. Después de unos minutos, tomó el teléfono y llamó a Ricardo. Le pidió que fuera esa misma tarde con todos los estados financieros detallados. Su voz era firme, diferente a la de semanas anteriores. Lucía notó ese cambio. Era como si algo dentro de él se hubiera activado. Antes de que llegara Ricardo, Valeria apareció primero. Entró con esa seguridad que ya era costumbre. Dijo que había escuchado que Alejandro quería revisar cuentas. Intentó sonar tranquila, pero se notaba tensa. Le explicó que todo estaba bajo control, que no era necesario desconfiar de la familia. Alejandro la miró sin parpadear. Le dijo que revisar números no era desconfiar, era su derecho como dueño. Valeria apretó los labios. Miró a Lucía, como si supiera de dónde había salido la inquietud. Esa mirada fue clara. La estaba señalando sin palabras. Horas después llegó Ricardo con varias carpetas. El estudio se convirtió en una especie de sala de interrogatorio. Alejandro pidió que Lucía se quedara. Valeria frunció el ceño ante eso, pero no dijo nada. Ricardo comenzó a explicar los movimientos. Habló de inversiones temporales, de pagos adelantados, de oportunidades que no podían dejar pasar, pero cada explicación tenía huecos. Alejandro hacía preguntas directas, fechas exactas, nombres de proveedores, contratos firmados. Ricardo dudaba más de lo que debería. Lucía observaba en silencio, pero sentía que el aire se volvía más pesado. En un momento, Alejandro pidió ver los comprobantes de una transferencia específica que se repetía cada mes. Ricardo buscó entre los papeles y dijo que no los tenía ahí, que los enviaría después. Esa respuesta no le gustó a Alejandro. Su mirada cambió. Ya no era la de un hombre cansado, era la de alguien que empezaba a sospechar en serio. Cuando la reunión terminó, Valeria se acercó a Lucía en el pasillo. Le dijo que debía recordar cuál era su lugar en esa casa, que no estaba ahí para meter dudas en la cabeza de Alejandro. Lucía sintió el impulso de responder con fuerza, pero se contuvo. Solo dijo que su único interés era hacer bien su trabajo. Valeria se inclinó un poco hacia ella y le advirtió que en los negocios grandes las cosas no son tan simples como parecen. Luego se fue. Esa advertencia quedó dando vueltas en la mente de Lucía. Esa tarde, Alejandro pidió algo que no había hecho en mucho tiempo. Quiso ir a la oficina central de la empresa. Mariana se sorprendió cuando escuchó la decisión. Intentó convencerlo de que no se esforzara tanto, pero él insistió. Lucía lo ayudó a prepararse. El trayecto fue silencioso. Al llegar al edificio, varios empleados se quedaron mirando. Algunos parecían nerviosos, otros fingían normalidad.
Alejandro pidió que lo llevaran directo a la sala de juntas. Durante horas revisó reportes, habló con contadores, pidió accesos que antes no necesitaba porque confiaba ciegamente en Ricardo. Poco a poco comenzaron a aparecer más inconsistencias, facturas infladas, servicios pagados a empresas recién creadas, contratos firmados sin su autorización directa. Cada nuevo dato era como una pieza que confirmaba lo que Lucía había visto por primera vez casi por accidente. Valeria llegó a la oficina cuando ya era tarde. Intentó intervenir, diciendo que todo tenía explicación, pero Alejandro ya no la escuchaba con la misma confianza. Lucía se quedó a un lado, consciente de que su papel no era protagonizar nada. Sin embargo, sabía que ese día había marcado un antes y un después. Cuando regresaron a la casa, Alejandro estaba agotado, pero había algo diferente en su mirada. No era solo enojo, era determinación. Le pidió a Lucía que al día siguiente organizara todos los archivos digitales desde el inicio del año. Dijo que quería revisar todo personalmente. Lucía asintió. Sabía que eso iba a traer consecuencias. Esa noche, al despedirse, Alejandro la llamó por su nombre. Fue la primera vez que lo hizo sin frialdad. Le dio las gracias, aunque apenas se escuchó. Lucía sintió un nudo en la garganta. No era una victoria, no era una celebración. Era apenas el inicio de algo más grande. Pero en medio de esa casa llena de tensiones, ella entendió que ya no era solo la cuidadora que nadie esperaba que durara. Se había convertido en la persona que abrió una puerta que otros querían mantener cerrada. Y del otro lado de esa puerta, había mucho más que números mal puestos. Los días después de la visita a la oficina fueron pesados. Alejandro casi no dormía. Se quedaba hasta tarde revisando archivos, comparando cifras, haciendo llamadas que antes delegaba sin pensar. Lucía lo notaba más concentrado, pero también más tenso. La presión le estaba pasando factura. Apenas probaba la comida y rechazaba descansar. Mariana intentaba convencerlo de que se calmara, pero él estaba decidido a entender qué había pasado con su empresa, mientras él estuvo encerrado en su propia rabia. Valeria, en cambio, apareció menos por la casa, pero cuando lo hacía, su sonrisa parecía más forzada. El ambiente estaba cargado. Una tarde, mientras Lucía organizaba los documentos en el estudio, Alejandro comenzó a respirar diferente. Al principio fue leve, como si estuviera cansado. Ella levantó la mirada y notó que su rostro estaba más pálido de lo normal. Le preguntó si se sentía bien. Él respondió que sí, que solo era un poco de dolor de cabeza. Intentó seguir leyendo, pero su mano empezó a temblar. Lucía dejó lo que hacía y se acercó. Su respiración se volvió rápida y desordenada. Alejandro apretó el pecho con una mano, como si algo lo estuviera oprimiendo por dentro. Lucía sintió un golpe de miedo en el estómago, pero no perdió tiempo. Llamó de inmediato al doctor de cabecera mientras intentaba mantener a Alejandro consciente. Él trataba de decir que estaba bien, que no exagerara, pero el sudor en su frente decía otra cosa. Lucía lo ayudó a recostarse en el sillón. Levantó un poco sus piernas como le habían enseñado en primeros auxilios, y le hablaba con calma para que no se dejara llevar por el pánico. Los minutos parecían eternos. Mariana llegó corriendo cuando escuchó el alboroto. Ver a su hermano así la dejó paralizada por un segundo. El doctor llegó poco después y revisó a Alejandro con rapidez. Dijo que parecía una crisis de ansiedad fuerte combinada con agotamiento extremo, pero que necesitaban llevarlo al hospital para descartar algo más grave. La ambulancia llegó con luces encendidas que rompieron la calma de la calle. Mientras lo subían, Alejandro buscó con la mirada a Lucía. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban algo distinto al enojo de siempre. Era miedo real. En el hospital, los estudios confirmaron que no había un problema cardíaco grave, pero sí un nivel de estrés muy alto. El médico fue claro. Si seguía así, podía complicarse. Le recomendó bajar el ritmo, dormir mejor y no cargar con todo solo. Alejandro escuchaba en silencio. No discutió. Eso ya era raro. Lucía se quedó en la sala de espera mientras Mariana hablaba con el doctor. Pensó en sus hijos, en cómo habría sido perder a Raúl y quedarse con tantas preguntas. Ver a Alejandro vulnerable removió algo dentro de ella. No era lástima. Era reconocer que, detrás del hombre difícil, había alguien que también estaba asustado. Cuando lo llevaron a una habitación para observación, Lucía entró despacio. Alejandro estaba más tranquilo, conectado a algunos monitores. La miró, y esta vez no hubo sarcasmo. Le dijo que odiaba sentirse débil. Lucía se acercó, y le respondió que cualquiera en su lugar estaría agotado, que no era debilidad, era demasiada carga junta. Él guardó silencio unos segundos.
Luego admitió que desde el accidente no había tenido realmente un momento para procesar nada. Primero fue el dolor físico, luego la rabia, después la empresa. Nunca se permitió detenerse. Esa confesión no fue larga ni dramática, pero fue honesta. Lucía no le dio discursos, solo le dijo que no tenía que resolver todo en un día y que pedir ayuda no lo hacía menos capaz. Alejandro cerró los ojos un momento. Parecía escucharla de verdad. Esa noche se quedó hospitalizado. Mariana tuvo que irse a casa a descansar un par de horas y Lucía se ofreció a quedarse. No era parte estricta de su trabajo, pero no quiso dejarlo solo. En la madrugada, Alejandro despertó alterado por una pesadilla. Su respiración volvió a acelerarse. Lucía tomó su mano sin pensarlo. Le habló con calma, recordándole que estaba en el hospital, que todo estaba bajo control. Poco a poco él se tranquilizó. No retiró la mano de inmediato. Fue un gesto simple, pero marcó algo. A la mañana siguiente, el doctor permitió que regresara a casa con la condición de que bajara el ritmo. De camino, el silencio ya no era incómodo, era más bien reflexivo. Al llegar, Alejandro pidió que cancelaran las reuniones de ese día. Le pidió a Lucía que lo ayudara a organizar solo lo esencial. Por primera vez desde que ella llegó, aceptó descansar sin discutir. Se recostó en su habitación y cerró los ojos mientras Lucía acomodaba unas almohadas para que estuviera más cómodo. Antes de salir, él la llamó. Le dio las gracias por no perder la calma. Dijo que si ella no hubiera actuado rápido, quizá todo habría sido peor. Lucía sonrió leve y respondió que solo hizo lo que cualquiera haría. Alejandro negó con la cabeza. Sabía que no cualquiera se quedaba. Esa crisis médica cambió la dinámica entre ellos. No eliminó los problemas ni la tensión con Valeria, pero rompió una barrera. Alejandro dejó de verla solo como una empleada. Empezó a confiar en que, cuando las cosas se salían de control, ella no iba a correr. Y Lucía, al verlo vulnerable en una camilla de hospital, entendió que detrás del carácter duro había un hombre que llevaba demasiado tiempo cargando miedo y enojo sin decirlo en voz alta. Después de la crisis en el hospital, algo cambió en Alejandro. No fue un cambio grande de un día para otro, pero sí una grieta en el muro que llevaba 2 años levantando. Empezó a dormir un poco más, a aceptar los horarios que el doctor recomendó y a reducir las horas frente a la computadora. Lucía notaba que ya no reaccionaba con la misma furia por cualquier detalle. Seguía siendo exigente, pero había momentos en los que parecía más dispuesto a hablar. Una tarde, mientras el cielo estaba nublado y la casa se sentía más silenciosa que de costumbre, Alejandro pidió salir al jardín. Lucía lo ayudó con cuidado y lo llevó hasta la parte donde había un árbol grande que daba sombra. Se quedaron ahí, escuchando el viento mover las hojas. Pasaron varios minutos sin que ninguno dijera nada. De pronto, Alejandro habló sin mirarla. Dijo que nunca le había contado a nadie lo que realmente pasó la noche del accidente. Lucía no respondió de inmediato. Solo se acomodó en la banca y esperó. Él respiró hondo y empezó. Contó que esa noche no solo había tomado algunas copas, sino que también estaba distraído por una discusión con Ricardo. Dijo que antes de la cena habían hablado de una inversión grande que no le convencía. Ricardo insistía en que era una oportunidad única. Alejandro decidió dejar la conversación para otro día, pero el tema se quedó dándole vueltas en la cabeza. Cuando Mariana llamó mientras manejaba, él ya estaba molesto. Contestó más por impulso que por necesidad. Mientras hablaba con ella, vio las luces del tráiler demasiado tarde. Dijo que todavía podía escuchar el sonido del impacto cada vez que cerraba los ojos. Su voz no temblaba, pero se notaba más baja. Lucía lo escuchaba sin interrumpir. Alejandro confesó que durante meses culpó a Mariana por esa llamada, aunque en el fondo sabía que la decisión de contestar fue suya. También dijo que a veces se preguntaba si el accidente fue solo mala suerte o si algo más influyó. Esa última frase dejó a Lucía alerta. Él explicó que el peritaje oficial habló de lluvia y exceso de velocidad, pero que hubo detalles que nunca le cuadraron. Por ejemplo, recordó que días antes había notado que los frenos de la camioneta se sentían diferentes. Pensó que era su imaginación. Después del accidente, la camioneta quedó destrozada y nadie volvió a revisar nada. Ricardo se encargó de todos los trámites mientras él estaba en cirugía. Alejandro dijo que en ese momento estaba demasiado ocupado intentando mover los dedos de los pies como para cuestionar algo. Pero ahora, con las irregularidades en la empresa, esos recuerdos volvían con fuerza. Lucía sintió un escalofrío. No sabía si era una sospecha real o solo la mente buscando explicaciones. Le preguntó si alguna vez habló de eso con alguien. Alejandro negó con la cabeza.
Dijo que sonaba a paranoia, que nadie quería escuchar teorías cuando todo parecía un simple accidente. Además, admitir que había dudado de su propia familia le parecía insoportable. Lucía lo miró con atención. Le dijo que cuestionar no era lo mismo que acusar, que si había cosas que no cerraban, era válido revisarlas. Alejandro la observó por unos segundos largos. Luego soltó una risa corta, sin burla. Dijo que era extraño hablar de esto con ella, que apenas la conocía, y sin embargo, era la única persona con la que sentía que podía decirlo sin que lo miraran como loco o débil. Ese comentario quedó flotando entre los dos. No era una declaración romántica, pero sí un paso importante. En ese momento, Mariana salió al jardín. Venía con el celular en la mano y el rostro preocupado. Dijo que Valeria había convocado una reunión urgente en la oficina, sin consultarlo con Alejandro. Él frunció el ceño. Dijo que nadie debía tomar decisiones importantes sin su aprobación. Mariana dudó antes de hablar. Le confesó que desde hacía tiempo sentía que Ricardo y Valeria manejaban la empresa como si fuera suya, que muchas veces la dejaban fuera de conversaciones importantes. Alejandro guardó silencio. Miró el jardín, luego a su hermana, luego a Lucía. Era evidente que las piezas empezaban a unirse en su mente. Esa noche, ya en el estudio, Alejandro pidió a Lucía que buscara los archivos del seguro de la camioneta del accidente. Quería revisar todo desde el principio. Mientras ella buscaba en las carpetas físicas que estaban guardadas en un cajón olvidado, él hablaba más de lo que solía hacerlo. Admitió que el día del choque había sentido que el pedal del freno respondió un segundo tarde. Dijo que tal vez era solo el miedo, pero no podía ignorarlo. Lucía encontró el expediente del seguro y se lo entregó. Alejandro empezó a leer cada hoja con atención. Había informes técnicos, fotos del vehículo, declaraciones. Nada parecía fuera de lo común a simple vista. Sin embargo, faltaba un reporte mecánico detallado. Alejandro frunció el ceño. Recordaba que la aseguradora debía hacer uno. Buscó entre los papeles y no lo encontró. Esa ausencia encendió algo en él. No era prueba de nada, pero sí una pieza que faltaba. Lucía notó cómo su mirada se endurecía, no con rabia descontrolada, sino con determinación. Le preguntó qué pensaba hacer. Alejandro respondió que primero confirmaría si ese reporte existía y, si era así, por qué no estaba en el expediente. No habló de acusaciones ni de culpables, solo de buscar respuestas. Antes de que Lucía se fuera esa noche, Alejandro la detuvo una vez más. Le dijo que durante 2 años vivió convencido de que su vida se había acabado por un error suyo. Que tal vez fue así, pero necesitaba estar seguro. Le agradeció por escuchar sin juzgar. Lucía le respondió que a veces lo más difícil no es la verdad, sino atreverse a mirarla. Él la miró en silencio, como si estuviera viendo algo más que a su cuidadora, y mientras la casa volvía a quedarse en calma, esa confesión sobre el accidente dejó de ser un recuerdo guardado y se convirtió en el inicio de una duda que podía cambiarlo todo. Desde el día en que Alejandro empezó a revisar los papeles del accidente, Valeria cambió por completo su actitud con Lucía. Ya no era solo esa mirada fría o los comentarios disfrazados de cortesía. Ahora había algo más directo, más claro. La veía como una amenaza, y Lucía lo sentía cada vez que cruzaban miradas en el pasillo. Una mañana, apenas llegó a la casa, notó que el ambiente estaba raro. La cocinera evitaba mirarla a los ojos, y el guardia de la entrada fue más serio que de costumbre. Cuando entró al estudio, Alejandro no estaba ahí. En su lugar estaba Valeria, sentada frente al escritorio, revisando unos documentos. Levantó la vista lentamente cuando Lucía apareció en la puerta. Le pidió que cerrara. Su tono era firme, sin esa falsa dulzura de antes. Le dijo que habían desaparecido unos papeles importantes de la oficina y que ella era la única persona nueva en la casa. Lucía sintió que el corazón le dio un golpe fuerte. No entendía de qué hablaba. Preguntó qué documentos eran. Valeria respondió que eran contratos relacionados con una inversión reciente y que Alejandro los había solicitado el día anterior. Según ella, nadie más había entrado al estudio. La acusación estaba clara, aunque no usara la palabra directamente. Lucía negó de inmediato. Dijo que no había tocado nada que no le pidieran. Valeria cruzó los brazos y dijo que las cosas no coincidían. En ese momento, Alejandro entró en el estudio. Notó la tensión al instante. Preguntó qué pasaba. Valeria tomó la palabra antes que Lucía pudiera decir algo. Explicó que faltaban documentos y que, por responsabilidad, debían revisar quién había tenido acceso. Miró a Lucía mientras hablaba. Alejandro frunció el ceño. Le preguntó qué documentos exactamente.
Valeria mencionó los contratos. Alejandro se quedó pensativo un segundo, y luego dijo que él mismo los había movido a otra carpeta digital la noche anterior. El silencio fue pesado. Valeria parpadeó, sorprendida. Intentó mantener la compostura, y dijo que quizá hubo una confusión. Pero ya era tarde. La acusación estaba hecha. Lucía sintió una mezcla de alivio y enojo, no por la equivocación, sino por la intención. Alejandro miró a Valeria con una expresión que no era amable. Le dijo que antes de señalar a alguien, debía estar segura. Valeria respondió que solo estaba protegiendo los intereses de la empresa. Después, salió del estudio con pasos rápidos. Cuando quedaron solos, Alejandro observó a Lucía en silencio. Le pidió que fuera honesta, que si en algún momento se sentía incómoda con la situación, se lo dijera. Lucía respiró hondo. Le confesó que sí se sentía incómoda, pero no por el trabajo, sino por la forma en que Valeria la trataba. Dijo que no estaba ahí para meterse en problemas familiares, pero tampoco iba a aceptar acusaciones injustas. Alejandro asintió lentamente. Por primera vez, parecía comprender que la presión no solo caía sobre él. Esa tarde, las cosas empeoraron. Valeria regresó con Ricardo y exigieron una reunión privada con Alejandro. Insistieron en que la presencia de Lucía estaba generando distracciones y conflictos. Ricardo dijo que desde que ella llegó, Alejandro estaba más desconfiado y que eso afectaba la estabilidad de la empresa. Alejandro escuchaba sin interrumpir. Valeria fue más lejos. Sugirió que tal vez Lucía estaba influyendo en sus decisiones, sembrando dudas donde no las había. Fue un golpe directo. Cuando llamaron a Lucía al estudio, ella sabía que algo grande estaba pasando. Entró con la frente en alto, aunque por dentro sentía miedo. Ricardo habló primero. Dijo que, por el bien de todos, lo mejor era que buscara otro empleo, que la empresa podía pagarle una compensación si se iba de inmediato. Lucía miró a Alejandro. Él no dijo nada al principio. Valeria aprovechó el silencio para reforzar la idea. Dijo que la casa necesitaba tranquilidad, no sospechas. Lucía sintió que la garganta se le cerraba, pero no iba a llorar ahí. Explicó que nunca había faltado a su trabajo, que siempre fue transparente y que si querían despedirla, lo aceptaría, pero no bajo acusaciones falsas. Alejandro levantó la mano para detener la discusión. Su voz fue clara. Dijo que la decisión sobre quién trabajaba en su casa era solo suya. Miró a Ricardo y a Valeria directamente. Aseguró que Lucía no se iba a ningún lado. El silencio fue pesado. Valeria intentó replicar, pero Alejandro no la dejó. Dijo que si alguien estaba generando desconfianza, no era la persona que solo hacía su trabajo. Ricardo apretó los labios y tomó a Valeria del brazo para salir del estudio antes de que la discusión escalara más. Cuando la puerta se cerró, Lucía soltó el aire que llevaba contenido. Alejandro se recostó en la silla, agotado. Le pidió disculpas por haberla expuesto a eso. Ella negó con la cabeza. Dijo que entendía que la situación era complicada, pero dentro de ella, algo había cambiado. Ya no era solo la cuidadora que necesitaba el empleo. Ahora estaba en medio de una batalla que no buscó. Esa noche, al salir de la casa, notó que el guardia evitaba mirarla otra vez. Supo que los rumores ya estaban corriendo. Valeria no iba a quedarse quieta. Y aunque Alejandro la había defendido, eso solo hacía que la tensión creciera. Mientras caminaba hacia la parada del camión, Lucía pensó en sus hijos y en lo que estaba en juego. Sabía que lo más fácil sería irse, pero también sabía que si se iba ahora, dejaría a Alejandro solo en medio de algo que claramente no estaba bien. Y por primera vez desde que aceptó el trabajo, entendió que quedarse no era solo una necesidad económica. Era una decisión que podía cambiar el rumbo de todos. Después de la reunión en la que Alejandro dejó claro que Lucía no se iba, la casa cambió por completo. No era algo visible a simple vista, pero se sentía en el aire. Los empleados hablaban más bajo cuando ella pasaba. Valeria ya no entraba al estudio sin tocar, pero cuando lo hacía, su mirada hacia Lucía era directa, sin intentar disimular el rechazo. Alejandro, en cambio, parecía más firme que nunca. Esa misma mañana pidió que le llevaran todos los contratos firmados durante los últimos 2 años. Quería revisarlos uno por uno. Lucía organizó el escritorio como nunca antes. Separó documentos por fecha, por tipo de inversión, por empresa involucrada. Trabajaban en silencio, pero era un silencio diferente al de las primeras semanas. Ahora había un objetivo compartido. En medio de esa revisión, Alejandro encontró algo que lo hizo detenerse. Una serie de pagos autorizados con su firma digital,
en fechas en las que él estaba hospitalizado, aún bajo efectos de sedantes fuertes. Miró la pantalla varias veces, como si esperara que cambiara sola. Llamó a Mariana de inmediato. Ella confirmó que en esas fechas él apenas estaba consciente. Eso encendió una alarma clara. Lucía sintió que el estómago se le cerraba. Ya no era solo una sospecha ligera, era algo más serio. Alejandro pidió que llamaran al departamento de sistemas para verificar desde qué dispositivo se habían hecho esas autorizaciones. La respuesta llegó horas después. Las operaciones se realizaron desde la oficina central, no desde su casa ni desde el hospital. El rostro de Alejandro se endureció. No levantó la voz, no golpeó nada. Esa calma era más inquietante que cualquier grito. Esa tarde, Valeria apareció nuevamente. Esta vez traía un tono más calculado. Dijo que había escuchado que estaban revisando firmas digitales y que tal vez era un error técnico. Alejandro la dejó hablar. Cuando terminó, le mostró la fecha y la hora exacta de una de las autorizaciones. Le preguntó directamente quién tenía acceso a su firma electrónica en la oficina. Valeria dudó apenas un segundo antes de responder que Ricardo y el área financiera. Alejandro sostuvo su mirada más tiempo del habitual. Le dijo que iba a pedir una auditoría externa independiente. Esa palabra cayó como una bomba. Valeria intentó disuadirlo. Dijo que eso enviaría un mensaje negativo a los socios, que generaría desconfianza. Pero Alejandro ya no estaba dispuesto a retroceder. Cuando Valeria se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, Lucía se quedó de pie frente al escritorio. No sabía si decir algo o no. Alejandro fue quien rompió el silencio. Le dijo que, si no hubiera insistido en revisar los archivos ese día, tal vez nunca habría notado nada. Lucía negó con la cabeza. Le recordó que la decisión de investigar fue suya. Él la miró con una expresión que mezclaba respeto y algo más suave. Esa noche, mientras organizaban los últimos documentos, Alejandro le preguntó algo personal por primera vez. Le preguntó cómo había enfrentado ella la muerte de su esposo. La pregunta la tomó por sorpresa. Lucía tardó unos segundos en responder. Le contó que al principio no sabía ni cómo levantarse de la cama, que sentía rabia, culpa y miedo todo al mismo tiempo, pero que tenía a sus hijos mirándola todos los días, esperando que ella siguiera. Eso la obligó a moverse aunque no tuviera fuerzas. Alejandro escuchaba sin interrumpir. Luego dijo que él no tenía hijos que lo miraran así, que tal vez por eso se permitió quedarse estancado tanto tiempo. Lucía le respondió que no era cuestión de tener hijos, sino de decidir levantarse por uno mismo. Ese comentario no fue una lección, fue una verdad sencilla. Él asintió lentamente. Al día siguiente llegó el primer reporte preliminar de la auditoría. Confirmaba irregularidades importantes en varias operaciones. Algunas transferencias estaban vinculadas a empresas fantasma. Alejandro leyó cada línea con atención. No dijo nada durante varios minutos. Luego pidió que citaran a Ricardo para el día siguiente. La tensión se sentía incluso en el personal de la casa. Mariana estaba nerviosa. Caminaba de un lado a otro sin saber cómo enfrentar la posibilidad de que su propio esposo estuviera involucrado en algo ilegal. Lucía se mantenía al margen, concentrada en su trabajo, pero sabía que estaba en medio de una tormenta que apenas comenzaba. Esa noche, cuando ayudó a Alejandro a trasladarse a su habitación, él la detuvo antes de que saliera. Le dijo que, pase lo que pase en la reunión con Ricardo, quería que supiera que confiaba en ella, que no iba a permitir que la volvieran a señalar sin pruebas. Lucía sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras largas, solo dijo gracias y salió. Al cerrar la puerta, apoyó la espalda contra la pared por un momento. Se dio cuenta de que, sin buscarlo, se había convertido en alguien importante en la vida de ese hombre que al principio apenas podía mirarla sin enojo. Y ahora, con la auditoría sobre la mesa y una confrontación familiar a punto de explotar, la confianza que Alejandro acababa de darle no era solo un gesto amable. Era una declaración clara de que ya no estaba solo en esa pelea. La mañana siguiente a la llegada del reporte de auditoría, empezó con un silencio pesado en la casa. Alejandro casi no habló durante el desayuno. Tenía la mirada fija en un punto que no estaba ahí, como si estuviera repasando cada cifra en su cabeza. Lucía notaba que, a pesar de la calma exterior, por dentro estaba librando una batalla. La reunión con Ricardo sería en unas horas, pero antes de eso, ocurrió algo que nadie esperaba. El fisioterapeuta llegó puntual, como cada martes y jueves. Durante semanas, esas sesiones habían sido breves y tensas. Alejandro cancelaba a la mitad o simplemente se negaba a intentar ejercicios nuevos. Pero ese día fue diferente.
Cuando el terapeuta preguntó si trabajarían lo habitual, Alejandro respondió que quería intentar algo más exigente. Lucía levantó la mirada, sorprendida. El terapeuta dudó un momento, y luego explicó que podían probar ejercicios para fortalecer el tronco y mejorar el equilibrio. No prometía milagros, pero sí pequeños avances, si había constancia. Alejandro asintió sin sarcasmo. La sesión empezó con movimientos básicos. Lucía se colocó a un lado, lista para ayudar si era necesario. El esfuerzo se notaba en el rostro de Alejandro. Cada repetición le costaba. El sudor apareció en su frente, pero no pidió detenerse. En un momento, el terapeuta sugirió intentar sostenerse unos segundos apoyado en barras paralelas especiales que habían instalado semanas atrás y que casi no se usaban. Alejandro miró las barras como si fueran un reto personal. Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese intento podía terminar en frustración. Con ayuda del terapeuta y de ella, Alejandro se colocó en posición. Sus manos apretaron las barras con fuerza. El terapeuta contó hasta 3 y, con apoyo, Alejandro levantó ligeramente el peso de su cuerpo. No estaba de pie por completo, pero tampoco estaba totalmente sentado. Fue un segundo apenas. Luego otro. Sus brazos temblaban. Lucía veía en sus ojos algo que no había visto desde que llegó a esa casa. Determinación sin enojo. Cuando volvió a sentarse, respiró agitado. No sonrió, pero tampoco maldijo el intento. Pidió repetirlo. Lo intentaron varias veces más. No logró sostenerse mucho tiempo, pero cada intento fue un pequeño avance. Al terminar la sesión, el terapeuta dijo que si seguían así, podían trabajar con un programa más intensivo. Alejandro asintió, agotado pero enfocado. Esa decisión no era casual. Lucía lo sabía. La revisión de la empresa, las dudas sobre el accidente, la traición posible de alguien cercano. Todo eso estaba moviendo algo dentro de él. Era como si recuperar el control de su vida no fuera solo sobre dinero o documentos, sino también sobre su propio cuerpo. Después de la terapia, Alejandro pidió unos minutos a solas con Lucía. Le dijo que durante 2 años se había convencido de que intentar volver a caminar era perder el tiempo, que prefería enfocarse en la empresa, porque al menos ahí sentía que podía ganar algo. Pero ahora entendía que si iba a enfrentar lo que estaba descubriendo, necesitaba estar fuerte en todos los sentidos. Lucía lo escuchó con atención. No le dijo que todo sería fácil. Solo le respondió que los avances pequeños también cuentan. Más tarde, Ricardo llegó para la reunión. La tensión era evidente desde que cruzó la puerta. Alejandro lo recibió en el estudio con el reporte de auditoría sobre el escritorio. Lucía se quedó cerca, organizando papeles, pero sin intervenir. La conversación empezó formal, pero pronto se volvió directa. Alejandro mostró las irregularidades, las firmas digitales, las empresas fantasma. Ricardo intentó explicar cada punto, pero sus respuestas ya no eran tan seguras como antes. Cuando Alejandro mencionó la posibilidad de una denuncia formal, si no había una explicación clara, Ricardo perdió la calma por primera vez. Dijo que todo lo había hecho pensando en proteger la empresa mientras él estaba incapacitado. Esa palabra encendió algo en Alejandro. Incapacitado. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro le dijo que estar en una silla de ruedas no significaba estar fuera del juego, que nunca le dio permiso para usar su firma sin autorización directa. Ricardo evitó mirarlo. La reunión terminó sin una solución clara, pero con una advertencia firme. Alejandro exigió acceso total a todas las cuentas y anunció que la auditoría continuaría hasta el final. Cuando Ricardo se fue, la casa quedó en un silencio incómodo. Mariana estaba devastada. No quería creer que su esposo pudiera haber cruzado esa línea. Lucía, desde su lugar, entendía que el conflicto apenas comenzaba. Esa tarde, contra todo pronóstico, Alejandro pidió repetir algunos ejercicios de la mañana, aunque fuera sin el terapeuta. Lucía lo ayudó a colocarse frente a las barras. Esta vez logró sostenerse un segundo más que antes. Fue mínimo, casi imperceptible para alguien que mirara desde lejos, pero para él significaba algo enorme. Cuando volvió a sentarse, la respiración le temblaba. Lucía se agachó frente a él para asegurarse de que estuviera bien. Sus miradas se encontraron a la misma altura. No hubo palabras grandes, solo una certeza compartida. Estaba empezando a pelear de verdad, no solo contra la traición que lo rodeaba, sino contra la idea de que su vida había terminado aquella noche bajo la lluvia. Y mientras el sol comenzaba a caer detrás de las ventanas de la casa, Alejandro ya no parecía el hombre que esperaba que todo se resolviera solo. Ahora estaba decidido a recuperar lo que sentía que le habían quitado.
paso a paso, incluso si cada paso todavía dependía de unas barras y de la fuerza que apenas comenzaba a regresar. El cambio en Alejandro no solo se notaba en la empresa o en la terapia, también empezó a verse en pequeños detalles que antes no existían. Una tarde, mientras Lucía organizaba su salida para irse a casa, recibió una llamada de la vecina que cuidaba a Mateo y Sofía. Le dijo que tenía una emergencia familiar y que no podría quedarse con los niños esa noche. Lucía sintió que el mundo se le movía bajo los pies. No tenía a quién más llamar. Dudó unos segundos antes de tocar la puerta del estudio. Alejandro levantó la mirada cuando ella entró. Notó de inmediato que algo no estaba bien. Lucía explicó la situación con rapidez, casi con vergüenza. Dijo que si era necesario se iría de inmediato, pero que tal vez al día siguiente tendría que buscar una solución más permanente. Alejandro la escuchó en silencio. Luego hizo algo que la dejó sin palabras. Le dijo que podía traer a los niños a la casa esa misma tarde. Lucía abrió los ojos sorprendida. Intentó decir que no quería incomodar, que no era profesional mezclar las cosas, pero Alejandro insistió. Dijo que la casa era lo suficientemente grande y que no le molestaba. En realidad, llevaba tiempo observando que ella siempre salía corriendo sin mirar atrás, como si su vida fuera una carrera constante. Esa noche, Mateo y Sofía cruzaron la reja de la casa con una mezcla de miedo y curiosidad. Mateo, de 9 años, intentaba verse valiente. Sofía, de 6, se aferraba a la mano de su mamá. Alejandro los recibió en la sala. Estaba en su silla de ruedas, con una postura más recta de lo habitual. Lucía estaba tensa, lista para cualquier comentario incómodo, pero no llegó. Alejandro preguntó sus nombres y les señaló el jardín enorme detrás de la casa. Les dijo que podían jugar ahí, siempre que no corrieran cerca de la alberca sin un adulto. Mateo miró el espacio como si fuera un parque privado. Sofía se soltó por fin y corrió hacia el pasto. La risa de los niños llenó la casa de una forma que hacía mucho no se escuchaba. Alejandro los observaba desde la terraza. Al principio parecía incómodo, como si no supiera dónde poner las manos. Pero cuando Mateo se acercó con un balón y le preguntó si sabía jugar fútbol, algo cambió en su expresión. Alejandro soltó una risa breve y dijo que antes jugaba bastante mal. Mateo insistió en que podía ser portero sentado. Lucía contuvo la respiración, temiendo que Alejandro se sintiera ofendido, pero él aceptó. Se colocaron frente a una pequeña portería improvisada con macetas. Mateo pateaba suave, y Alejandro intentaba detener el balón con las manos. No era un juego perfecto, pero era real. Sofía se unió después, celebrando cada gol como si fuera una final. Lucía observaba desde la distancia, con una mezcla de alivio y algo más profundo que no sabía cómo nombrar. Esa escena no parecía parte del plan original de nadie. Más tarde, cuando los niños estaban cenando en la cocina, Alejandro le preguntó a Lucía por su esposo. Ella dudó un segundo, pero decidió responder. Le contó que Raúl era mecánico, que siempre soñaba con abrir su propio taller. El accidente que lo mató fue rápido, un choque en una carretera secundaria. Alejandro escuchaba con atención. No hizo preguntas imprudentes. Solo dijo que entendía lo que era que la vida cambiara en un segundo. Esa frase quedó flotando entre los dos, cargada de experiencias distintas pero igual de dolorosas. Cuando llegó la hora de dormir, Lucía pensó en regresar a su casa, pero Alejandro ofreció que se quedaran en una de las habitaciones de invitados. Dijo que era tarde y que no quería que viajaran de noche. Lucía aceptó, agradecida. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Lucía salió al pasillo y encontró a Alejandro mirando hacia el jardín oscuro. Se acercó y le dio las gracias por permitirles quedarse. Él respondió que la casa se sentía diferente con voces nuevas, más viva. Admitió que había olvidado cómo sonaba la risa de un niño. Lucía lo miró en silencio. No era una confesión dramática, pero sí honesta. Al día siguiente, Mateo bajó temprano y encontró a Alejandro en el estudio. Sin miedo, empezó a hacerle preguntas sobre la empresa, sobre cómo se construyen edificios grandes. Alejandro respondió con paciencia. Le explicó cosas sencillas, dibujando en una hoja. Lucía, desde la puerta, observaba esa escena que jamás habría imaginado semanas atrás. Alejandro no solo estaba más abierto con ella, también lo estaba con el mundo que ella traía consigo. Esa convivencia empezó a repetirse algunos días, no siempre, pero sí lo suficiente para que se volviera natural. Los niños dejaron de verlo como el señor serio en silla de ruedas y empezaron a verlo como alguien que podía contar historias, aunque fueran cortas. Alejandro comenzó a ajustar sus horarios para coincidir a veces con la salida de la escuela, preguntando cómo les había ido. No era un cambio exagerado,
Seguía teniendo momentos de tensión, seguía lidiando con la auditoría y con la confrontación con Ricardo. Pero en medio de todo eso, la presencia de Mateo y Sofía abrió un espacio que no existía antes, y Lucía lo notaba, no solo porque él sonreía un poco más, sino porque empezaba a hablar de futuro sin darse cuenta. Un día mencionó que, si lograba estabilizar la empresa, quería invertir en proyectos que ayudaran a familias trabajadoras. Mateo escuchó y dijo que él quería ser ingeniero. Alejandro respondió que entonces tendría que estudiar mucho. Esa conversación simple dejó claro algo que ninguno de los adultos dijo en voz alta. Alejandro ya no hablaba como un hombre resignado a quedarse encerrado. Hablaba como alguien que empezaba a imaginar más allá del accidente, y en esa imagen nueva, la familia de Lucía ya no era una visita temporal, era parte de la escena. La presencia de Mateo y Sofía en la casa empezó a ser más frecuente, y eso no le gustó nada a Valeria. Aunque intentaba disimularlo cuando coincidían en la sala o en el jardín, su incomodidad era evidente. Una tarde llegó sin avisar, justo cuando Alejandro estaba en plena sesión de terapia intensiva. Desde hacía semanas había aumentado el nivel de los ejercicios. Ya no eran solo intentos breves en las barras. Ahora trabajaba fuerza en las piernas con apoyo especial y ejercicios de equilibrio más exigentes. Ese día estaba concentrado, sudando, apretando los dientes para sostenerse unos segundos más de lo habitual. Lucía estaba a un lado, atenta a cada movimiento, lista para sostenerlo si perdía estabilidad. El fisioterapeuta contaba en voz alta. 3 segundos. 4. 5. Fue su mejor intento hasta ese momento. Cuando volvió a sentarse, agotado, pero satisfecho, Valeria aplaudió despacio desde la puerta. No era un aplauso sincero, era una burla disfrazada. Dijo que era admirable tanto esfuerzo, pero que tal vez estaba forzando demasiado algo que los médicos ya habían considerado poco probable. El comentario cayó pesado. Alejandro la miró con frialdad. Le pidió que no interrumpiera la sesión. Valeria sonrió, diciendo que solo le preocupaba su salud. Después pidió hablar con él en privado. Lucía sintió un mal presentimiento. Minutos después, la voz de Valeria se escuchaba más alta de lo normal en el estudio. No se entendían todas las palabras, pero sí el tono. Hablaba de riesgos, de estabilidad, de decisiones responsables. Cuando salió, pasó junto a Lucía sin mirarla, pero murmuró que jugar a la familia perfecta no cambiaba la realidad. Esa frase quedó clavada. Al día siguiente ocurrió algo que encendió todas las alarmas. El fisioterapeuta llamó para cancelar la sesión. Dijo que había recibido instrucciones directas de suspender temporalmente el tratamiento hasta nuevo aviso por recomendación médica. Alejandro se quedó confundido. No había recibido ninguna recomendación nueva. Llamó al doctor de inmediato. El doctor negó haber dado esa orden. Entonces, ¿quién lo hizo? La respuesta llegó sola cuando el terapeuta mencionó que la llamada había venido desde la oficina de la empresa, firmada con autorización administrativa. Alejandro sintió que la sangre le hervía. No gritó. Esa vez no. Su voz salió firme cuando pidió que le pasaran el número desde el que llamaron. Era el mismo despacho donde trabajaba Ricardo, y donde Valeria pasaba buena parte del día. Lucía estaba presente cuando hizo la llamada. Ricardo contestó con aparente sorpresa. Dijo que solo estaban preocupados por el estrés que Alejandro había sufrido recientemente, que pensaron que bajar el ritmo sería lo mejor. Alejandro dejó claro que nadie tenía derecho a tomar decisiones médicas por él. Colgó sin despedirse. La casa volvió a llenarse de tensión. Esa misma tarde, Valeria apareció otra vez, esta vez sin sonrisa. Alejandro no le dio oportunidad de iniciar la conversación. Le preguntó directamente si había dado la orden de cancelar la terapia. Ella respondió que sí, que lo hizo pensando en su bienestar. Dijo que lo veía obsesionado con caminar cuando debía aceptar su realidad. Esa frase fue el detonante. Alejandro le respondió que su realidad no era asunto de nadie más, que decidir intentarlo o no era su derecho. Valeria, ya sin máscaras, dejó caer lo que realmente pensaba. Dijo que si él se recuperaba demasiado, muchas decisiones volverían a cambiar, que la empresa necesitaba estabilidad, no impulsos emocionales. Esa confesión fue más clara de lo que quizá pretendía. Lucía, que escuchaba desde la puerta entreabierta, sintió que todo encajaba. No era solo dinero, era control. Si Alejandro recuperaba fuerza, física y mental, el poder regresaría por completo a sus manos. Valeria intentó suavizar lo dicho, pero ya era tarde. Alejandro le pidió que se retirara y dejó claro que cualquier intervención en su tratamiento sin su autorización tendría consecuencias legales. Cuando Valeria se fue, la casa quedó en un silencio espeso.
Alejandro respiraba agitado, no por esfuerzo físico esta vez, sino por la traición abierta. Lucía entró despacio al estudio. No dijo nada al principio. Solo se acercó y puso una mano en el respaldo de la silla. Alejandro habló primero. Dijo que ahora entendía que no solo habían manipulado cuentas, también habían intentado mantenerlo débil. Esa palabra quedó flotando. Débil, no solo físicamente, también en decisiones. Lucía le recordó que, a pesar de todo, estaba avanzando, que nadie podía quitarle eso. Esa misma noche, Alejandro tomó una decisión firme. Cambió de inmediato al equipo médico, por uno elegido directamente por él, sin intermediarios. También pidió que la auditoría se ampliara para investigar cualquier movimiento relacionado con decisiones personales tomadas en su nombre. Mariana estaba devastada, atrapada entre su esposo y su hermano, pero ya no había espacio para dudas. Al día siguiente, la terapia se reanudó con más intensidad. Alejandro trabajó con una determinación que rozaba la obsesión, pero esta vez no era por orgullo. Era por recuperar algo que le habían querido arrebatar. Lucía estuvo a su lado en cada intento. Cuando logró mantenerse en pie durante 8 segundos completos con apoyo, la emoción fue silenciosa pero real. No hubo gritos ni aplausos exagerados, solo una mirada entre los dos que decía que, pese a todo lo que intentaran hacer en su contra, estaban avanzando. Y mientras Valeria observaba desde lejos, entendiendo que su plan de frenar esa recuperación había fracasado, la batalla dejó de ser discreta. Ahora era abierta, y nadie iba a salir intacto. Después de que Alejandro enfrentó a Valeria por haber intentado cancelar su terapia, la tensión dejó de ser algo escondido. Ahora todo era directo. Las miradas, los silencios, las reuniones en la empresa. Ya no se trataba solo de sospechas, sino de movimientos claros de poder. Y en medio de todo eso, Lucía empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Una tarde, mientras ayudaba a Alejandro a ordenar unos archivos físicos antiguos que habían traído de la oficina central, encontró una caja pequeña que no estaba etiquetada como las demás. Alejandro le pidió que la abriera. Dentro había copias de contratos, reportes de seguros y algunos documentos personales relacionados con el accidente. Entre ellos, un sobre que parecía haber sido abierto y vuelto a cerrar con cinta transparente. Alejandro frunció el ceño. No recordaba haber visto ese sobre antes. Lucía lo abrió con cuidado. Dentro había una copia del reporte preliminar del seguro de la camioneta. No era el informe final que ya habían revisado, sino uno anterior, más técnico. Alejandro empezó a leerlo en silencio. A medida que avanzaba, su expresión cambió. En ese reporte se mencionaba que el sistema de frenos había presentado una falla hidráulica previa al impacto. No afirmaba que fuera la causa directa, pero sí señalaba que debía investigarse si el mantenimiento reciente había sido adecuado. Alejandro levantó la mirada lentamente. Recordó que semanas antes del accidente, Ricardo le había recomendado llevar la camioneta a un taller nuevo, uno que decía tener tarifas más bajas porque era de un conocido. Él aceptó sin pensar demasiado. Nunca volvió a cuestionarlo. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado en la habitación. Le preguntó si ese detalle aparecía en el informe final. Alejandro negó con la cabeza. En el documento oficial que se entregó al seguro, solo se mencionaban condiciones climáticas y posible exceso de velocidad. Nada sobre fallas mecánicas. Eso significaba que alguien había tenido acceso al reporte preliminar y decidió que esa parte no llegara al cierre del caso. La pregunta ya no era solo financiera. Era mucho más profunda. Alejandro pidió que llamaran de inmediato a la aseguradora para confirmar si ese documento había sido entregado completo en su momento. La respuesta fue clara. El informe preliminar se envió al representante legal designado por la familia mientras él estaba hospitalizado. Ese representante había sido Ricardo. El silencio que siguió fue largo. No era una acusación directa todavía, pero las piezas encajaban de una forma inquietante. Esa misma tarde, Lucía decidió hacer algo que llevaba días pensando. Sabía que Valeria no confiaba en ella y que la veía como un obstáculo. Así que, en lugar de evitarla, decidió enfrentarla de manera directa pero tranquila. La encontró en la oficina de la empresa al día siguiente, revisando papeles junto a una secretaria. Lucía pidió hablar con ella a solas. Valeria aceptó, sorprendida por la iniciativa. En el despacho cerrado, el ambiente se volvió tenso de inmediato. Lucía no levantó la voz ni acusó. Solo preguntó por qué había intentado frenar la terapia de Alejandro y por qué existían decisiones administrativas tomadas sin su consentimiento real. Valeria la miró con frialdad. Dijo que no era asunto suyo, pero Lucía no retrocedió.
Le habló del reporte preliminar del accidente, de la falla en los frenos, de cómo ese detalle desapareció en el informe final. Por primera vez, Valeria perdió el control de su expresión por un segundo. Fue mínimo, pero suficiente. Luego intentó recomponerse. Dijo que estaba buscando problemas donde no los había, que un accidente es un accidente, pero Lucía no estaba ahí para discutir teorías. Solo quería ver su reacción, y la vio. Cuando salió de esa oficina, supo que había tocado un punto sensible. Esa noche, Alejandro la escuchó con atención cuando le contó la conversación. No estaba sorprendido, más bien parecía confirmar algo que ya intuía. Dijo que si el mantenimiento del vehículo fue manipulado y el reporte alterado, eso cambiaba todo. No solo por el dinero o el poder, sino por la intención detrás. Mariana fue llamada a la reunión. Al principio se negó a creer que Ricardo pudiera haber ocultado información relacionada con el accidente de su propio cuñado. Pero cuando Alejandro mostró el reporte preliminar y explicó la diferencia con el documento final, su rostro se descompuso. Recordó que fue Ricardo quien insistió en manejar todos los trámites mientras Alejandro estaba en cirugía. Dijo que en ese momento confió ciegamente en él. Ahora esa confianza se veía frágil. La noche terminó con una decisión clara. Alejandro contrataría a un perito independiente para revisar todo el caso del accidente desde cero. También ampliaría la auditoría financiera para incluir cualquier relación entre las empresas beneficiadas y el taller que hizo el mantenimiento del vehículo. Lucía observaba todo desde su lugar, consciente de que lo que empezó como un empleo para pagar cuentas se había convertido en el centro de una verdad que llevaba 2 años enterrada. Antes de despedirse esa noche, Alejandro la llamó por su nombre con una firmeza diferente. Le dijo que si lo que sospechaban se confirmaba, su vida no solo cambió por un error o por la lluvia aquella noche, cambió porque alguien decidió que así fuera. Esa idea era dura, pero también encendía una fuerza nueva en él. Ya no estaba buscando solo recuperar dinero o caminar otra vez, estaba buscando la verdad completa, y mientras el silencio llenaba la casa una vez más, la sensación era clara. La revelación que estaban desenterrando no solo iba a sacudir a la empresa, iba a romper la familia en pedazos. La investigación sobre el accidente y las finanzas seguía su curso, pero esa mañana algo distinto estaba por suceder. No tenía que ver con documentos ni con reuniones tensas. Tenía que ver con el cuerpo de Alejandro y con una promesa que se había hecho en silencio. El nuevo equipo médico había ajustado la terapia. Ahora no solo trabajaban fuerza, también coordinación y pequeños impulsos en las piernas que antes parecían imposibles. Lucía estaba a su lado como siempre, pero ese día notaba algo diferente en su mirada. No era solo determinación, era una mezcla de miedo y esperanza que no había visto antes. El terapeuta explicó que intentarían algo más exigente. No prometía que caminara, pero sí que intentara sostenerse con menos apoyo. Colocaron las barras paralelas y ajustaron los soportes en las rodillas. Alejandro respiró hondo. Mateo y Sofía estaban en el jardín con Mariana, pero no sabían lo que estaba pasando adentro. Lucía tomó posición a un lado, lista para sostenerlo si fallaba. El conteo empezó. 1, 2. Alejandro empujó con los brazos, pero esta vez el impulso no fue solo de los brazos. Sus piernas respondieron apenas, como si despertaran de un sueño largo. Se levantó, no completamente firme, pero sí más erguido que nunca. El terapeuta ajustó el soporte sin soltarlo. Alejandro temblaba. El esfuerzo se notaba en cada músculo. Lucía sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. 3 segundos. 4. 5. Esta vez no se desplomó de inmediato. Se mantuvo. Sus pies tocaban el suelo con presión real. 8 segundos. 10. El terapeuta dijo que intentara dar un pequeño paso con ayuda. Alejandro dudó. Cerró los ojos un instante y luego movió el pie derecho apenas unos centímetros hacia adelante. Fue mínimo, pero fue un movimiento claro. El terapeuta sostuvo su peso, mientras el izquierdo intentaba seguirlo. No fue un paso limpio ni elegante, pero fue un paso. Cuando volvió a sentarse, el silencio llenó la habitación. Lucía tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Alejandro respiraba como si hubiera corrido una maratón. No sonrió de inmediato. Miró sus piernas como si no fueran suyas. Luego levantó la vista hacia Lucía. No dijo nada, pero en su expresión había algo que nunca antes estuvo ahí. Esperanza real, no una ilusión, no una frase de ánimo, algo concreto. El terapeuta explicó que ese avance era resultado de semanas de trabajo constante, que no significaba recuperación total inmediata, pero sí que el cuerpo estaba respondiendo más de lo esperado. Alejandro asintió sin poder hablar mucho.
Cuando la sesión terminó, pidió unos minutos a solas con Lucía. Ella se acercó sin decir palabra. Él rompió el silencio primero. Dijo que durante 2 años se convenció de que nunca volvería a sentir el suelo bajo sus pies, que cada intento fallido lo hundía más. Pero ese pequeño paso cambiaba algo por dentro. No solo físicamente, era como si su vida entera hubiera estado detenida en el momento del choque. Y ahora, por primera vez, algo avanzaba. Lucía le respondió que ese paso era suyo, que nadie se lo había regalado. Él negó con la cabeza. Dijo que si ella no hubiera insistido en seguir con la terapia cuando todos querían frenarla, quizás no estaría ahí. Esa tarde, cuando Mateo entró corriendo al estudio para preguntar si podían jugar un rato, Alejandro lo llamó, le pidió que se acercara. Con ayuda mínima, logró ponerse de pie otra vez frente a su hijo no biológico, pero cada vez más cercano. Mateo abrió los ojos sorprendido. Sofía se quedó quieta mirando. Alejandro dio otro paso corto, apoyado, pero visible. Los niños no entendían del todo la magnitud del momento, pero sabían que era importante. Mateo sonrió como si hubiera visto un truco increíble. Sofía aplaudió sin pensarlo. Lucía se llevó una mano al pecho. Esa escena no estaba planeada. No era una ceremonia ni un anuncio público. Era algo simple y enorme al mismo tiempo. Más tarde, Mariana llegó y vio a su hermano de pie por unos segundos. Se llevó las manos al rostro. Había pasado de la incredulidad al orgullo en cuestión de segundos. Pero no todo era celebración. Mientras en la casa se vivía ese avance, en la empresa las tensiones seguían creciendo. Ricardo recibió la noticia del progreso físico de Alejandro con un gesto que intentó disimular. Valeria, en cambio, no ocultó su incomodidad. Sabía que cada paso que Alejandro daba no solo lo acercaba a caminar, lo acercaba a recuperar el control total. Esa noche, cuando la casa volvió a la calma, Alejandro pidió que lo llevaran al jardín. Quería sentir el aire. Lucía lo acompañó. Se detuvieron frente al árbol grande donde semanas atrás él había confesado sus dudas sobre el accidente. Esta vez el ambiente era distinto. Alejandro miró el suelo y dijo que ese pequeño paso era solo el inicio, que todavía quedaba mucho por enfrentar: la auditoría, el peritaje del accidente, la posible traición, pero ya no se sentía inmóvil ante eso. Lucía lo miró en silencio. Él giró ligeramente la silla hacia ella y dijo algo que cambió el aire entre los dos. Dijo que no solo quería recuperar su empresa o su capacidad de caminar, quería recuperar la posibilidad de una vida distinta. Y cuando dijo eso, no apartó la mirada de sus ojos. No fue una declaración abierta, no hubo promesas ni palabras grandes, pero fue claro que ese paso no era solo físico, era el comienzo de algo que iba más allá de cualquier informe o confrontación. Y mientras la noche caía sobre el jardín, la sensación era evidente. Algo había despertado en Alejandro que nadie iba a poder detener tan fácilmente. El avance de Alejandro al ponerse de pie cambió el ambiente en la casa, pero también aceleró todo lo que estaba pendiente en la empresa. Ya no había espacio para retrasos. El perito independiente contratado para revisar el accidente entregó su primer informe formal esa misma semana. Alejandro pidió que la reunión se hiciera en la sala grande de la casa, no en la oficina. Quería que estuvieran presentes Mariana, Ricardo y Valeria. También pidió que Lucía estuviera ahí, aunque no participara directamente. Cuando todos estuvieron sentados, el perito empezó a hablar con claridad. Explicó que revisaron los registros del taller donde se hizo el mantenimiento semanas antes del choque. Ese taller estaba vinculado a una empresa recién creada, cuyos socios aparecían conectados indirectamente con una firma financiera relacionada con movimientos detectados en la auditoría. Alejandro no apartaba la mirada del informe. El perito continuó. Confirmó que el sistema de frenos presentaba una manipulación en una válvula hidráulica que pudo provocar una respuesta tardía en condiciones de lluvia. No era una falla natural por desgaste, era una alteración técnica. El silencio se volvió pesado. Mariana llevó una mano a la boca. Ricardo intentó intervenir diciendo que eso no probaba intención, que los errores mecánicos pueden ocurrir, pero el perito fue claro. La manipulación no fue accidental. Requirió intervención directa. Alejandro sintió que el mundo se comprimía en esa sala. Durante 2 años creyó que todo fue una combinación de mala suerte y decisiones imprudentes. Ahora la posibilidad era otra. El informe también señalaba que el pago al taller se hizo desde una cuenta empresarial autorizada por Ricardo, bajo concepto de mantenimiento corporativo. Ese detalle cerraba el círculo con la auditoría financiera. No era solo desvío de fondos,
Era una red de decisiones que beneficiaban a empresas fantasma mientras debilitaban la posición de Alejandro. Valeria rompió el silencio primero. Dijo que era una acusación grave sin pruebas de que Ricardo supiera lo que hacía el taller. Alejandro la miró sin parpadear. Le preguntó quién recomendó ese taller. Valeria respondió que fue Ricardo. La tensión se volvió visible. Mariana giró lentamente hacia su esposo. Ricardo empezó a sudar. Intentó defenderse diciendo que solo buscaba ahorrar costos y que no sabía nada de manipulaciones. Pero el informe mostraba que el taller recibió pagos adicionales posteriores al accidente, incluso después de que la camioneta quedó destruida. Eso no tenía explicación lógica. Alejandro habló con una calma que asustaba más que cualquier grito. Dijo que durante 2 años vivió creyendo que había sido su error, que cargó culpa, rabia y frustración, pensando que él mismo se arruinó la vida. Miró a Ricardo directo a los ojos y preguntó si podía sostener que todo fue casualidad. Ricardo evitó la mirada. Mariana empezó a llorar en silencio. Valeria se levantó, diciendo que necesitaban un abogado antes de continuar. Alejandro respondió que ya lo tenía. Esa reunión no era para debatir, era para escuchar los hechos. El abogado explicó que con la información financiera y el informe técnico, había base suficiente para iniciar una demanda por fraude y por daños. También mencionó la posibilidad de responsabilidad penal si se comprobaba intención de causar el accidente. La palabra intención cayó como un golpe seco. Ricardo levantó la voz por primera vez. Dijo que nunca quiso que Alejandro quedara paralizado, que solo quería tener mayor control de la empresa, porque creía que él ya no podría manejarla. Esa confesión fue suficiente para romper cualquier duda. No admitió haber planeado el accidente directamente, pero reconoció que sabía de la manipulación del mantenimiento y no hizo nada para evitarlo. Mariana lo miró como si no lo reconociera. Valeria intentó intervenir, pero su defensa sonaba vacía. Alejandro no gritó, no se levantó de golpe. Se quedó sentado, pero su postura era firme. Dijo que la traición no era solo empresarial, era personal, familiar. El abogado tomó nota de cada palabra. La reunión terminó con una decisión clara. Ricardo sería separado de inmediato de todas las funciones y enfrentaría el proceso legal correspondiente. Valeria, aunque no había pruebas directas de su participación en el accidente, quedaría bajo investigación por su papel en las finanzas y en las decisiones médicas tomadas sin autorización. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio pesado. Mariana se quedó sentada, sin saber cómo procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro la miró con dolor, pero sin rencor hacia ella. Sabía que también era víctima de la situación. Lucía permaneció en segundo plano todo el tiempo, pero entendía que estaba presenciando el momento en que la verdad salía por completo a la luz. Más tarde, cuando quedaron solos en el estudio, Alejandro habló con voz baja pero clara. Dijo que lo más difícil no era la traición financiera ni la manipulación mecánica. Lo más difícil era aceptar que alguien cercano prefirió verlo débil para tomar el control. Lucía se acercó despacio. No necesitaba decir mucho. Él continuó. Dijo que ese pequeño paso que dio días atrás ya no era solo símbolo de recuperación física. Era una señal de que no estaba acabado, que aunque intentaron detenerlo, seguía ahí. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no se quedó revisando documentos hasta tarde. Se quedó en silencio mirando el jardín, pero no con rabia, con claridad. La verdad había salido. Dolía, pero también liberaba. Y ahora que sabía que su vida no cambió solo por un error suyo, algo dentro de él dejó de cargar ese peso invisible que llevaba 2 años arrastrando. Después de la reunión donde todo salió a la luz, nada volvió a ser igual. La noticia no tardó en correr dentro de la empresa. Algunos empleados estaban en shock, otros decían que siempre sospecharon que algo no estaba bien. Ricardo dejó de presentarse en la oficina al día siguiente. Sus abogados comenzaron a enviar comunicados intentando frenar el proceso, pero Alejandro ya no estaba dispuesto a retroceder. Esta vez no delegó nada. Aunque aún usaba la silla de ruedas la mayor parte del día, empezó a ir a la empresa con más frecuencia. No quería que nadie hablara por él. La primera vez que regresó oficialmente como director activo, el ambiente en el edificio era tenso pero respetuoso. Los empleados se pusieron de pie cuando entró a la sala de juntas. No fue un gesto exagerado, fue espontáneo. Alejandro los miró uno por uno y habló sin papeles. Dijo que habían sido meses difíciles, que hubo errores y traiciones, pero que la empresa seguiría adelante. No dio detalles del proceso legal, pero dejó claro que habría transparencia total. Su voz ya no sonaba como la de un hombre cansado, sonaba firme, seguro. Lucía lo acompañó ese día, no como figura pública,
sino como apoyo silencioso. Observaba cómo él recuperaba terreno en cada conversación, en cada decisión. Se reunió con el equipo financiero nuevo, pidió revisar contratos activos y canceló de inmediato cualquier vínculo con empresas relacionadas con las cuentas irregulares. También ordenó auditorías internas periódicas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. El peritaje técnico fue presentado formalmente ante las autoridades. La investigación apuntaba a una cadena de decisiones donde Ricardo autorizó pagos y mantenimientos sin supervisión adecuada. Aunque intentó argumentar que nunca quiso causar el accidente, las pruebas de manipulación eran claras. Valeria también fue citada a declarar por su participación en movimientos financieros y por interferir en decisiones médicas. La presión mediática empezó a crecer. Algunos medios hablaban del empresario que había sido víctima de su propia familia. Alejandro decidió no dar entrevistas todavía. Quería que el proceso siguiera su curso sin espectáculo. En medio de todo ese movimiento, la rehabilitación no se detuvo. Al contrario, se volvió parte central de su rutina. Cada avance físico parecía acompañar los avances legales. Ya no necesitaba tanto apoyo para ponerse de pie. Podía mantenerse unos segundos más sin ayuda directa. El terapeuta incluso comenzó a trabajar con un andador especial dentro de la casa. La primera vez que cruzó el estudio con apoyo mínimo, Lucía sintió que el tiempo se detenía. No fue un recorrido largo, apenas unos pasos lentos y cuidadosos, pero fueron firmes. Alejandro respiraba concentrado, sin hablar. Cuando llegó al otro extremo de la habitación, se giró despacio y miró a Lucía con una sonrisa pequeña pero real. Esa sonrisa no tenía nada que ver con dinero ni con juicios. Era algo más profundo. Mariana, por su parte, vivía un proceso doloroso. Se separó temporalmente de Ricardo mientras entendía todo lo que había pasado. Pasaba más tiempo en la casa de Alejandro, ayudando con asuntos administrativos menores y acompañando en silencio. La relación entre hermanos, que había estado tensa por años, empezó a reconstruirse poco a poco. Alejandro ya no la miraba con reproche por aquella llamada la noche del accidente. Entendía que la responsabilidad había sido otra. Una tarde, mientras revisaban documentos finales para presentar formalmente la demanda civil, Alejandro tomó una decisión importante. Reestructuró la junta directiva de la empresa y nombró a nuevos consejeros independientes. Quería que la compañía dejara de depender solo de la familia. También creó un fondo interno para apoyar a empleados que enfrentaran emergencias médicas, algo que antes nunca había considerado. Lucía notó que esas decisiones no eran solo estratégicas, eran personales, eran parte de una transformación más grande. Una noche, después de una jornada larga, Alejandro pidió salir al jardín. Ya no necesitaba que lo empujaran todo el tiempo. Con el andador y apoyo ligero, logró recorrer parte del camino hasta el árbol donde meses atrás había confesado sus dudas. Se detuvo ahí y respiró profundo. Lucía estaba a su lado. Él habló con calma. Dijo que durante 2 años vivió pensando que lo habían derrotado, que perdió movilidad, confianza y control. Pero ahora entendía que no lo habían destruido, solo lo habían obligado a reconstruirse desde cero. Miró sus manos apoyadas en el andador y luego levantó la vista hacia ella. Dijo que si no hubiera sido por su llegada, quizás seguiría encerrado en el estudio creyendo que todo fue culpa suya. Lucía intentó restarle importancia, pero él negó con la cabeza. Sabía lo que decía. Esa noche no hablaron del proceso legal ni de la empresa. Hablaron de futuro, no con promesas exageradas, sino con ideas reales. Alejandro mencionó que quería simplificar su vida, dedicar más tiempo a lo que realmente importaba. Lucía escuchaba con el corazón acelerado, sabiendo que lo que estaban construyendo ya no era solo una relación laboral. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como siempre, pero dentro de esa casa algo había cambiado por completo. Alejandro ya no era el hombre amargado que rechazaba ayuda y gritaba por cualquier detalle. Tampoco era solo la víctima de una traición. Era alguien que estaba recuperando su lugar, paso a paso, decisión tras decisión. Y mientras el proceso legal seguía su curso, la sensación era clara. El control había regresado a sus manos, no por venganza, sino por firmeza. El proceso legal contra Ricardo avanzaba firme, y la empresa ya funcionaba bajo la nueva estructura que Alejandro había establecido. Pero dentro de la casa, el ambiente era distinto al de meses atrás. Ya no había tensión constante ni miradas escondidas en los pasillos. Ahora había risas, pasos lentos pero seguros, y conversaciones que no giraban solo alrededor de problemas.
Alejandro ya podía caminar distancias cortas con apoyo ligero. Usaba el andador dentro de casa y bastón en trayectos muy controlados. Cada paso seguía siendo un esfuerzo, pero ya no era una lucha desesperada. Era progreso constante. Una tarde, después de una sesión de terapia especialmente buena, Alejandro pidió hablar con Lucía en privado, no en el estudio, no en la sala. La llevó al jardín, caminando despacio pero sin ayuda directa más que el bastón. Mateo y Sofía estaban en la alberca con Mariana. El sol estaba bajando y el aire se sentía ligero. Alejandro se detuvo frente al árbol donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. Respiró hondo. No parecía nervioso, pero sí serio. Le dijo que cuando ella llegó a su puerta, él era una versión de sí mismo que no reconocía, lleno de rabia, desconfiado, cerrado. Le confesó que al principio pensó que ella se iría como todos, que incluso la empujó con palabras para que se fuera, pero ella se quedó, no por lástima, no por miedo, se quedó firme. Lucía lo escuchaba con el corazón latiendo fuerte. Él continuó. Dijo que no solo lo ayudó a recuperar fuerza en las piernas, lo ayudó a recuperar claridad en la mente y en el corazón, que gracias a ella enfrentó la verdad del accidente y la traición sin hundirse otra vez. Se quedó en silencio unos segundos, como buscando las palabras exactas. Luego fue directo. Le dijo que ya no quería que su presencia en la casa fuera solo como cuidadora, que quería que fuera parte de su vida de verdad, no como apoyo temporal, sino como compañera. Lucía sintió que el mundo se detenía. No era una escena exagerada, no había música ni rodillas en el suelo. Era una propuesta sencilla y clara. Alejandro no prometió cosas imposibles. Solo dijo que quería caminar a su lado, aunque todavía estuviera aprendiendo a hacerlo. Lucía respiró profundo. Pensó en sus hijos, en los meses vividos ahí, en las dudas que había tenido al principio. Pensó en la forma en que él había cambiado, en cómo miraba ahora hacia el futuro. No respondió de inmediato. Se acercó y tomó su mano. Le dijo que también había cambiado desde que llegó a esa casa, que al principio solo pensaba en sobrevivir, en pagar cuentas, pero con el tiempo empezó a sentir que ahí había algo más grande, algo real. Le dijo que sí, no con un grito, no con lágrimas descontroladas, con una sonrisa sincera que decía más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron discretos pero felices. No hicieron un anuncio público inmediato. Primero hablaron con Mateo y Sofía. Alejandro se sentó con ellos en la sala. Les explicó que quería formar una familia con su mamá. Mateo lo miró serio al principio. Preguntó si eso significaba que se mudarían para siempre. Alejandro respondió que sí, pero que nada cambiaría lo que ya eran. Sofía simplemente sonrió y dijo que entonces él sería su papá. Esa frase lo dejó sin palabras por un segundo. Mariana fue la siguiente en saberlo. Los abrazó a ambos sin dudar. Dijo que después de todo lo vivido, merecían algo bueno. La boda no fue un evento lleno de lujo ni prensa. Alejandro insistió en que fuera algo íntimo. Se celebró en el jardín de la casa, bajo el mismo árbol que había sido testigo de tantas conversaciones difíciles. Asistieron empleados cercanos, algunos socios de confianza y unos pocos amigos verdaderos. No hubo ostentación, hubo verdad. Alejandro caminó hacia el lugar de la ceremonia con paso lento pero firme, apoyado en su bastón. No necesitó silla de ruedas ese día. Cuando llegó frente a Lucía, la miró como si todo el camino recorrido hubiera valido la pena solo por ese momento. Los votos fueron simples. No hablaron de tragedias ni de traiciones. Hablaron de decisiones, de quedarse, de avanzar juntos aunque el camino no siempre fuera recto. Mateo y Sofía estuvieron al frente, sosteniendo pequeñas flores. Cuando el juez los declaró esposos, no hubo fuegos artificiales. Hubo aplausos sinceros y sonrisas que no necesitaban exageración. Esa noche, la casa no se sintió grande ni vacía, se sintió llena. Meses después, la familia se consolidó aún más cuando Lucía quedó embarazada. La noticia llegó sin planificación estricta, pero fue recibida con alegría tranquila. Alejandro, que alguna vez pensó que su vida se había detenido para siempre, ahora acompañaba a su esposa a consultas médicas, caminando a su lado con paso cada vez más seguro. El nacimiento del bebé fue otro momento que marcó un antes y un después. Un niño sano que llegó a una familia que se había construido desde la dificultad. Cuando Alejandro sostuvo a su hijo recién nacido, no pensó en la silla de ruedas, ni en la traición, ni en el accidente. Pensó en presente, en futuro. La empresa seguía estable, el proceso legal seguía su curso, pero ya no era el centro de todo. Ahora había cenas familiares, tareas escolares, planes sencillos para el fin de semana.
Alejandro seguía trabajando en su rehabilitación, no por obligación, sino por convicción. Y cada paso que daba por la casa ya no era símbolo de lucha, sino de continuidad. La vida no volvió a ser la de antes del accidente. Fue distinta, más consciente, más elegida. Y mientras el jardín se llenaba de las voces de 3 niños jugando, Alejandro entendió que el golpe que casi lo destruye también lo llevó, sin que lo supiera, hacia la familia que jamás imaginó que aún podía tener. Parecía que todo finalmente había encontrado su lugar. La empresa estaba estable, el proceso legal contra Ricardo avanzaba, y en casa la vida tenía un ritmo tranquilo. Alejandro caminaba cada vez mejor. Ya no usaba el bastón dentro de la casa y solo lo llevaba cuando salía a lugares con mucha gente. El bebé tenía 6 meses y llenaba cada rincón con risas y llanto. Mateo y Sofía lo cuidaban como si fuera un tesoro. Lucía se veía más serena que nunca. Si alguien hubiera visto la escena desde afuera, habría pensado que la tormenta ya había pasado por completo. Pero la verdad, todavía tenía una última pieza guardada. Todo comenzó con una llamada inesperada del abogado que llevaba el caso penal. Dijo que había surgido un testigo nuevo relacionado con el taller que manipuló la camioneta. No era un empleado cualquiera. Era el antiguo socio del mecánico principal, alguien que había decidido hablar después de que la investigación empezara a apretar más fuerte. Alejandro pidió que la reunión fuera en persona. Lucía notó la tensión en su rostro cuando colgó el teléfono. No era miedo. Era la sensación de que algo más estaba por revelarse. Al día siguiente, en la oficina del abogado, el hombre contó lo que sabía. Confirmó que el encargo de modificar la válvula de frenos no fue una decisión aislada del taller. Dijo que recibió instrucciones claras de alguien que pidió que el vehículo tuviera una respuesta inestable bajo ciertas condiciones, sin dejar una falla obvia en revisiones rápidas. Alejandro apretó las manos sobre sus piernas. El abogado preguntó si esa persona había sido Ricardo. El testigo negó con la cabeza. Dijo que Ricardo solo gestionó el pago y la recomendación del taller. Pero quien dio la orden técnica específica fue otra persona, una mujer. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. El nombre tardó unos segundos en salir de la boca del testigo, pero cuando lo dijo, el mundo pareció detenerse. Valeria. El testigo explicó que ella fue quien pidió que el trabajo se hiciera de forma discreta, que mencionó que el dueño de la camioneta ya no estaba tomando decisiones claras y que necesitaban asegurar una transición de control en la empresa. No habló directamente de causar un accidente grave, pero dejó claro que buscaba una falla que pudiera atribuirse a condiciones externas. Alejandro se quedó en silencio absoluto. Durante todo el proceso, Ricardo había sido el foco principal. Él admitió haber manejado pagos y ocultado información, pero nunca se probó que quisiera el accidente como tal. Ahora la historia tomaba otra forma. Valeria no solo buscaba frenar la terapia o manipular finanzas, había planeado debilitarlo desde el inicio. Lucía, que estaba sentada a su lado, sintió que el corazón se le encogía. Recordó cada mirada fría, cada intento de despedirla, cada interferencia médica. Todo encajaba. El abogado explicó que con ese testimonio y los registros financieros vinculados, el caso se ampliaría. Ya no era solo fraude y negligencia, era conspiración para causar daño. Alejandro no habló durante varios minutos. Cuando por fin lo hizo, su voz fue baja pero firme. Dijo que quería que el proceso siguiera hasta el final. No por venganza, por verdad completa. La noticia llegó a Mariana horas después. La reacción fue devastadora. Entender que su esposo había sido parte de la manipulación financiera era duro, pero saber que su mejor amiga, la mujer en quien confiaba, fue quien ideó la manipulación técnica del vehículo fue un golpe aún más profundo. Valeria fue detenida días después para rendir declaración formal. Los medios explotaron la noticia. La historia del empresario que no solo sobrevivió a un accidente, sino a un intento calculado de dejarlo fuera del camino, ocupó titulares. Alejandro finalmente aceptó dar una entrevista breve. No habló con odio. No levantó la voz. Solo dijo que la verdad tarda, pero llega. Y que su recuperación no fue solo física, fue también mental y emocional. Esa noche, de regreso en casa, caminó por el jardín con Lucía. No llevaba bastón. Sus pasos aún no eran perfectos, pero eran seguros. Se detuvo frente al árbol que había sido testigo de todo. Miró hacia la casa donde se escuchaban las risas de los niños. Pensó en el momento en que estuvo convencido de que su vida había terminado bajo la lluvia aquella noche. Si Valeria hubiera logrado su objetivo completo, quizá nunca habría salido de la culpa y la rabia.
Quizá habría aceptado su destino sin cuestionarlo, pero algo que ella no calculó fue la llegada de Lucía, la mujer que tocó su puerta por necesidad, pero se quedó por convicción. Alejandro la miró y dijo algo que cerraba el círculo de todo lo vivido. Dijo que si aquel accidente no hubiera ocurrido, probablemente nunca habría cambiado su forma de vivir. Tal vez seguiría siendo el empresario obsesionado con números, rodeado de personas que aplaudían sin cuestionar. No habría conocido la fuerza real de levantarse desde cero. No habría conocido a la familia que ahora lo rodeaba. Lucía tomó su mano. No necesitaban más palabras. Dentro de la casa, Mateo corría con el bebé en brazos bajo la supervisión de Mariana. Sofía reía fuerte. La vida seguía, pero ahora sin secretos escondidos en documentos ni decisiones tomadas en la sombra. Alejandro dio unos pasos más por el jardín, sin apoyo, sin miedo. Cada paso era firme. No porque olvidara lo que pasó, sino porque lo enfrentó completo. La verdad final no solo reveló quién intentó sacarlo del camino, reveló también que incluso cuando alguien planea tu caída, no siempre puede controlar cómo decides levantarte.